Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces, no se debe de manchar ese nombre. Sí, pero no lo quiero decir así porque también eso es el lenguaje de otros tiempos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por estar y dar clic nuevamente al amplio mundo de las redes sociales, aquí en NP Noticias de la Tarde. De verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos en el amplio mundo de las redes sociales, por hacer clic. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. De verdad me da muchísimo gusto. Hoy viernes ya, fin de semana. Y bueno, la verdad es que pues es maravilloso llegar al fin de semana, poder estar en este cierre de semana con ustedes. Y bueno, a pesar de toda la tragedia que vivimos aquí en Coatzacoalcos, decirles que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es un placer, donde quiera que nos vean, en sus oficinas, en su trabajo. ¿Mandé? En sus oficinas, en toda la gama del internet. Qué bueno que nos acompañan y qué bueno que nos permiten llegar hasta pues en todo el mundo, en donde quiera que se encuentren. Hoy viernes ya, viernes 30 de agosto. Estamos hablando que mañana estamos ya prácticamente en el último día de agosto. 1 de septiembre el presidente tiene que enviar su informe, su primer informe de gobierno. Y bueno, esta transmisión, como siempre, la llevamos a cabo desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, hoy más internacional que nunca por los hechos lamentables que se vivieron aquí en Coatzacoalcos, donde hasta este momento se tienen contabilizadas 29 personas muertas en esta tragedia en un bar que se llama Caballo Blanco, un centro de esparcimiento donde pues un grupo delincuencial pues encendió el interior de este bar, donde había mucha gente pues disfrutando de la variedad que ahí se presenta. Esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo, que ha sido noticia en diversos medios de comunicación a nivel internacional, pues enluta a este país. Desde aquí, desde Coatzacoalcos, Veracruz, estamos transmitiendo nuevamente, con mucha alegría, sí, pero también con mucha tristeza por lo que ha sucedido. Llegar a este fin de semana, sí, con esta lamentable noticia que tenemos que darles y decirles que nos duele, nos lastima profundamente. Ya estaremos platicando más adelantito de este tema. Bueno, la nota principal a nivel nacional es precisamente el jalón de orejas que le da Andrés Manuel López Obrador a sus legisladores. Perdón. Y es que usted debe saber
que el mandatario les dijo que lo único que puede mantener a un partido a lo largo del tiempo son los ideales. Cuando no hay ideales ni principios, cuando es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, cuando es buscar el cargo a como dé lugar, encolarse, cuando es así los partidos no duran, fracasan. Es lo que dijo López Obrador. Bueno, ideales y principios sí, pero que son muy distintos, muy alejados de los resultados que esperan los ciudadanos. Puedes tener ideales, puedes tener principios, eres un funcionario público, los puedes seguir conservando, pero los ideales y los principios no sirven para dar resultados ante lo que estamos viviendo. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe de gobierno con una amplia aceptación, sí, pero también es importante decirlo, con una muy grande desacuerdo, sobre todo en materia de seguridad, en este primer tramo de su gobierno, que deja mucho que desear. Y a todo esto hay que sumarle el hecho de que su partido en este momento, Morena, se encuentra en una lucha de poderes que de una o de otra forma debilitan a un gobierno que no ha sabido entender que México requiere de una estrategia que realmente logre lo que el pueblo desea, que son resultados en una materia tan grave como es el tema de la inseguridad. Este país atraviesa un momento muy crítico. Un presidente que privilegia, que habla de ideología, que habla de ideales, un presidente que habla de principios, de moralidad, un presidente más enfrascado en esos principios o ética, más que empeñado en buscar la forma de encontrar la medida exacta para darle rumbo a este país en el que desde hace ya más de una década se encuentra bañada en sangre este país. Pero él está más interesado en ideologías, en valores, en principios, en una falsa autoridad moral que en este momento no sirve para nada, sobre todo cuando suceden tragedias como la que vivimos hoy aquí en Coatzacoalcos. Llega a su primer informe y llega también con un partido que en este momento se encuentra luchando en la Cámara Alta, en el Senado de la República, por el control de la mesa directiva, que hasta este momento lleva ganada el coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila. Entre todos hay que ayudar para que se mantengan principios, ideales, que se vayan al carajo los ambiciosos vulgares. Los otros partidos están en crisis y cuidemos que Morena no caiga en crisis. Este jalón de oreja que les dio a los legisladores federales de Morena por la lucha de cargos y la división trae consigo varias cosas que son importantes de destacar. El presidente de la República, precisamente en la plenaria de su partido, rumbo a la agenda que deberán de tener una vez que se inicie el periodo legislativo ordinario del Congreso de la Unión, que inicia el 1 de septiembre,
sale a relucir este tema que mantiene en una disputa a Martí Batres y a Ricardo Monreal por el control de la mesa directiva, y que hasta este momento 44 senadores de 59 le dan su respaldo a la senadora de Morena, Mónica Fernández, al considerar que el verdadero triunfo moral en Morena fue la ratificación precisamente de 44 senadores para la candidatura de Mónica Fernández, que ayer precisamente en estas palabras de Andrés Manuel López Obrador, con tal de calmar los ánimos, Ricardo Monreal se encerró con sus legisladores federales para ratificar el triunfo de Mónica Fernández. 44 votos de 59, dice Ricardo Monreal, pues es la confianza que le han depositado a Mónica Fernández. Hay que recordar que Martí Batres no había estado muy de acuerdo en la forma en cómo se llevó este procedimiento. Recurrió a la Comisión de Honor y Justicia, y la Comisión de Honor y Justicia ha dicho que se tiene que recomponer o reconsiderar o reponer el procedimiento de elección de la ya elegida presidenta de la mesa directiva del Senado, que empezará precisamente ahora que inicie el periodo ordinario. La verdad que Ricardo Monreal ha dicho que la resolución de la Comisión de Honor y Justicia es arbitraria, toda vez que existe una ratificación precisamente sobre Mónica Fernández. Dice el presidente de la República: ¿quiere encargo o encargo? Va a salir el que tenga el apoyo del pueblo. El pueblo es el que manda. Morena es una bendición, es única. Es lo que le dijo ayer el presidente de la República. Vamos a estar pendiente que nadie del gobierno intervenga, absolutamente nadie del gobierno. Ayer el presidente de la República, en esta plenaria a la que asistió con los legisladores, el Ejecutivo Federal advirtió a los legisladores que si el partido se descompone, él renunciaría a su militancia. En un audio, bueno, que se dio a conocer y que usted seguramente también ya escuchó, el presidente de la República, en esta reunión privada que tuvo con las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, por su reunión precisamente de esta plenaria, el mandatario les dijo que lo único que puede mantener a un partido a lo largo del tiempo son los ideales, y eso pues está comprobado que no dura mucho tiempo. Así que en torno precisamente a la invalidación que resuelve la Comisión de Honor y Justicia acerca del procedimiento de elección de la nueva presidencia o presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Morena, la Comisión de Honor, invalida precisamente este proceso de elección interna del partido para la mesa directiva del Senado, donde, repito, fue elegida la senadora Mónica Fernández. Con la resolución, el proceso tendrá que revertirse. ¿Esto significa que sea vinculatorio para el Senado de la República? Definitivamente no, pero sí es vinculatorio y obliga a los militantes de Morena, a la bancada, a nuevamente llevar a cabo un procedimiento que ayer precisamente
el senador Ricardo Monreal exhibió la firma de 44 senadores dándole nuevamente el apoyo a Mónica Fernández. Y desde luego señaló el actual coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política que era arbitraria la decisión de la Comisión de Honor y Justicia respecto a que el procedimiento de elección debería de reponerse, es decir, llevarlo nuevamente a cabo, en el que, por cierto, el senador Martí Batres ha dicho que ya no participaría. El legislador Martí Batres festejó que su impugnación fuera aceptada. Es una gran victoria de los principios de legalidad y participación democrática. Tiene sentido porque el movimiento nació luchando contra los fraudes electorales. Y pues esto lo dice precisamente cuando Ricardo Monreal recabó nuevamente 44 firmas de 59 a favor de quien él impulsa, que es Mónica Fernández. Y esto, la verdad, pese a que López Obrador pues les dio un jalón de orejas para que no se anden peleando y que defiendan los ideales que son los que hacen que los partidos duren mucho tiempo, pues tanto Martí Batres como Ricardo Monreal pues prácticamente lo ignoraron al presidente de la República y arrecian los ataques entre ellos. La resolución confirma que la elección con la firma de senadoras del Partido Encuentro Social, toda vez que Ricardo Monreal llamó a votar a senadores del Partido Encuentro Social, pues fue ilegal, fuera de la norma estatutaria, con irregularidades, y por ello se invalidaba. Es decir, Morena no debió haber convocado a otro partido, y que ciertamente el PES es un aliado de Morena, pero no son bancada de Morena. Por lo tanto, entonces dice la Comisión de Honor y Justicia que también debió haberse invitado a votar a los senadores del PT, otro partido aliado de Morena. Bueno, la resolución del partido no es vinculatoria para el Senado, pero sí para su bancada. Y Ricardo Monreal, dice Martí Batres, está obligado a reponerlo mediante una nueva convocatoria, tras lo cual dijo que no participaría en un proceso de reposición. Pues mientras persista el actual tipo de conducción en el grupo parlamentario, no habría garantía de imparcialidad en los procesos internos. Es una gran victoria de los principios de legalidad y de participación democrática, festejaba Martí Batres. Al mismo tiempo, Ricardo Monreal, el día de ayer, abandonó los trabajos de la plenaria y se encerró con su equipo más cercano, como Soledad Luébano, Alejandro Armenta y otros de la llamada burbuja, para organizar rápidamente la contrarréplica a la resolución de su partido. Así que muy movido andaba Ricardo Monreal, y bueno, pese a esto, la oposición ha dicho que va con Mónica Fernández en el Senado, pese a resolución de Morena. ¿Qué le digo cuando la oposición? Le estoy hablando del PAN, le estoy hablando del PRD, le estoy hablando del PRI, de estos partidos políticos, ¿no? Bueno, así están las cosas. Ricardo Monreal, arropado por las firmas de 43 senadores, aseguró que es el triunfo moral del grupo, que este es el triunfo moral del grupo, no otro, lo que la gente decide, la mayoría libremente, y ya están bastante grandecitos para ser manipulados o cañoneados. Me parece que esa es la parte fundamental. Nosotros no hacemos eso, nunca lo haremos, y aquí está unido el grupo parlamentario. ¿Qué puede suceder con todo esto? Si Ricardo Monreal
no acata la resolución de la Comisión de Honor y Justicia, pese a que no es vinculatoria para el Senado, es decir, no obliga al Senado a reponer este procedimiento. Es vinculatorio únicamente para la bancada de Morena o para los militantes de Morena que compone la bancada en el Senado de la República. A ellos sí los obliga, como mayoría simple que tienen, de llevar a cabo nuevamente el proceso. ¿Qué pasaría si no lo hicieran así? Bueno, corren el riesgo incluso de ser expulsados. Por eso Ricardo Monreal ayer nuevamente volvió a exhibir, llamó a sus senadores, firmaron donde ellos están dando su apoyo a Mónica Fernández. Él sale a la luz pública a decir que es la mayoría la que así lo decide. Y mientras tanto eso sucede, Martí Batres dijo que no participaría mientras subsistan este tipo de anomalías. El domingo inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Ya deberá de haber un presidente o presidenta del Senado o de la mesa directiva del Senado. Así están las cosas. Y bueno, vamos a ver, parece ser que Ricardo Monreal, pese a la resolución esta, dice que él de todos modos, la resolución es una resolución que en la que no está de acuerdo por ser desmedida y arbitraria, por lo que se reserva su derecho de acudir al Tribunal Electoral. Por eso vino todo el regaño de Andrés Manuel López Obrador. Iría al Tribunal Electoral a reclamar que no se le respetó su derecho de audiencia como demandado dentro de la Comisión de Honor y Justicia, pues tenía hasta el 5 de septiembre para contestar. Pero el 5 de septiembre ya va iniciado el proceso o ya habrán iniciado pues prácticamente el periodo ordinario de los senadores y de los diputados, pero él tenía como tiempo hasta el 5 de septiembre, pero ya se adelantaron y le dijeron que tiene que reponerlo cuando él todavía tiene que aportar sus pruebas, ¿no? Pero la resolución de la Comisión de Honor es que lo lleve a cabo y él dice, momento, están violentando mis derechos, porque yo tengo hasta el día 5 de septiembre para que se le respete su derecho de audiencia dentro de la Comisión de Honor y Justicia del Partido Morena. La resolución consideramos que es una estrategia política, pero jurídicamente endeble. Así están las cosas. Como tienen a Ricardo Monreal y Martí Batres en este momento, la verdad, en un tema pues álgido a pocos días de que el presidente López Obrador pues prácticamente llegue a dar su primer informe de gobierno. Doña Jacob Polensky apoya a Martí Batres, es el grupo contrario de Ricardo Monreal, sigue siendo la dirigente nacional, aspira nuevamente a elegirlo. Ricardo Monreal tiene a un hombre muy importante, a un abogado, Alejandro Rojas Díaz Durán. Jacob Polensky tiene a Berta Luján. Existe también Mario Delgado, que por cierto dicen que va a pedir licencia. Se habla de que Horacio Duarte va a regresar a la Cámara de Diputados a coordinar la bancada de Morena, y esto podría originar la salida de Sergio Gutiérrez Luna, actual diputado federal suplente de Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo a nivel federal, y bueno, seguramente Sergio Gutiérrez Luna sería colocado en algún área especial dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, toda vez que ha sido una persona muy preparada, muy inteligente, que ha dado resultados al grupo parlamentario de Morena. Tiene actualmente a su cargo la Comisión de Reforma Electoral y del Estado, que se está llevando, él coordina estos trabajos, está haciendo un muy buen trabajo dentro del partido Morena. Es un joven muy preparado, muy inteligente, ha dado buenos resultados Sergio Gutiérrez Luna, pero al regresar Horacio Duarte a la Cámara de Diputados podría
o más bien sucedería que tendría él que pues dejar su curul para que entre el propietario a trabajar y a coordinar a la fracción parlamentaria de Morena y por lógica también a ser el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, a menos que Mario Delgado negocie con el propio presidente de la República y que otro sea el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, porque hay que recordar que Mario Delgado también aspira a dirigir el partido Morena en este país, el que actualmente llevó al presidente López Obrador pues a ocupar la primera silla o la silla presidencial. Así están las cosas, ha escalado mucho esto. Jacob Polensky pues de momento le pega pues le mete una zancadilla a Ricardo Monreal. Dice Ricardo Monreal que esto jurídicamente es muy endeble, puede acudir al Tribunal Electoral, no respetaron su derecho de audiencia, es una estrategia política que es jurídicamente endeble por parte de Martí Batres, por parte de la Comisión de Honor y Justicia, que desde luego controla Jacob Polensky, allegada totalmente a Andrés Manuel López Obrador. Así están las cosas con doña Jacob Polensky. Y bueno, Jacob Polensky, bueno, en una entrevista que habló acerca de este tema, acerca de la reposición de la elección de la mesa directiva del Senado, dice que se resolvió y se tiene que reponer el procedimiento. Los estatutos de Morena están validados por el INE. Es un procedimiento reconocido por la Sala Superior, dijo Jacob Polensky. Señaló, la Comisión Nacional de Honor de Honestidad y Justicia no está ordenándole al Senado, es lo que le decíamos, no es vinculatorio al Senado de la República. Martí Batres dijo que no tiene interés de seguir en el tema, pero sí en destacar que esto no fue apegado al estatuto, pero sí en destacar, o sea, pero a pesar de que Martí Batres no va a participar y que no tiene interés de seguir para ser nuevamente candidato, sí tiene interés en destacar que esto no fue apegado a los estatutos reconocidos por el INE, como dice Jacob Polensky. Jacob Polensky dijo que estuvo mal hecho que hagan una convocatoria que diga unos términos y luego hagan otros. La Comisión de Honestidad y Justicia funciona de forma independiente. ¿Qué sentido tiene llevar a una compañera a presidir un órgano haciéndolo mal? Somos un partido diferente, queremos hacer las cosas con estricto apego a derecho. Como bien dice el presidente, es la forma de evitar conflictos, que se hagan encuestas y que tomen decisiones la mayoría. El presidente plantea que lo que nos hace diferentes es ese apego a principios y valores, dijo Jacob Polensky. Ahora, hay que ver otro tema muy importante, sin perder de vista lo que estamos diciendo. ¿Cómo llega Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo llega en este momento Andrés Manuel López Obrador a su primer informe de gobierno? Bueno, Jacob Polensky, como el presidente López Obrador hacen una evaluación importante de diferentes aspectos muy importantes que se tienen que reflejar en las encuestas que llevó a cabo, por ejemplo, Consulta Mitofsky, donde habla que así llega a su primer informe de gobierno. López Obrador en este primer informe de gobierno llega con una aprobación del 61.8, casi 62%, ha bajado considerablemente. ¿Cuántos puntos? Estamos hablando como de unos 20, 25 puntos aproximadamente, un porcentaje menor a 66% de respaldo social que tuvo en el 2007 Felipe Calderón, al tercer trimestre de su gobierno. Porcentaje menor de un 66%, imagínese usted. Bueno, en este tercer trimestre, la aprobación presidencial, estamos hablando que, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, siendo presidente en el tercer trimestre, exactamente
estamos hablando terminando ya agosto, el expresidente Salinas de Gortari tuvo un 70% de aprobación y un 19% en desacuerdo. El más amoladón fue Ernesto Zedillo. Sin embargo, déjeme decirle que pese a que López Obrador en este momento, fíjese que tanto ha bajado, tiene un 61.8%, casi un 62% que está de acuerdo, un 37.3% en desacuerdo. Con Salinas de Gortari, le repito, un 70% en acuerdo y un 19% en desacuerdo. Y con Andrés Manuel López Obrador, un desacuerdo del 37.3%. Hay muchísima gente que está en desacuerdo. La verdad que si calculamos los números, con Vicente Fox, hablamos que había un 62% de la gente que estaba en acuerdo, casi a la par con la misma de porcentaje que tiene Andrés Manuel López Obrador, que es un 61.8% que está de acuerdo. En desacuerdo, Vicente Fox tenía un 32% en desacuerdo. En cambio, Andrés Manuel tiene 37.3% que están en desacuerdo con su gobierno. Incluso Felipe Calderón en su primer trimestre tenía un 66% en acuerdo y un 32% en desacuerdo. Esos son los números, son fríos, es la verdad. Así llega Andrés Manuel López Obrador, al menos en lo que es la aprobación presidencial. Otro tema muy importante es el de si tiene el control o si tiene las riendas del país. Un 44%, según la consulta Mitofsky, Andrés Manuel López Obrador considera a la gente tiene las riendas del país, contra un 48% que dice que se están saliendo de control. Repito, las riendas del país, Andrés Manuel López Obrador, un 44% de la gente dice que sí las tiene, contra un 48% que dice que se están saliendo de control. ¿Qué dicen las encuestas del rumbo del país? Un 41% dice que es el correcto y un 50% dice que lleva el rumbo equivocado. Esos son los números, son fríos, no lo digo yo, lo dice Consulta Mitofsky, una de las empresas encuestadoras más serias de este país. Hay otros datos. Con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a la evaluación de áreas de gobierno. Por ejemplo, se habla de que en agosto de 2013 y agosto del 2019, estamos hablando del primer trimestre, por ejemplo, disminuir la corrupción, Peña Nieto tenía un 23.4%, López Obrador, desde luego, tiene un 46.5%, pues hablamos de un incremento que ha mostrado más interés del presidente en combatir la corrupción, una diferencia de un 23.1%. Hay otro tema, por ejemplo, aumentar el prestigio internacional de México. En agosto, Peña Nieto tenía un 45.4% contra un 36.5% de Andrés Manuel López Obrador con respecto, repito, a aumentar el prestigio internacional de México. No tiene ningún interés el presidente, hay una variable de menos 8.6%. Hay otro tema muy importante que tiene que ver con mejorar la educación de la gente en el campo. Peña Nieto tenía en este primer trimestre un 28.2% contra un 32.6%. La verdad que mayor interés de esto, ¿no? Bueno, hay otro tema, mejorar la educación pública. Peña Nieto en el primer trimestre tenía 42.2%,
López Obrador tiene un 32.6%, una diferencia de menos 9.6%, cuestión que la verdad sí es delicado. Combatir la delincuencia, un tema tan importantísimo que estamos viendo el día de hoy. En el primer trimestre del expresidente Peña Nieto, 37.4%. López Obrador, 30.4%. Hablamos de una diferencia de menos 7.0%. Es la realidad de lo que vivimos. Esperamos tiempos peores en materia de delincuencia. Mejorar la salud. Peña Nieto tenía el 39.3%, Andrés Manuel tiene el 28.0%. Una diferencia, una variación de menos 11.3%. Crear empleos, otro tema muy importante, 27.9% de Peña Nieto, 19.1% de Andrés Manuel, una variación de menos 8.8%. Aumentar las inversiones extranjeras en México, Peña Nieto 41.5% contra el 17.0% de López Obrador, una disminución de un menos 24.5%, una pues indicador negativo. Lograr que la paz regrese a nuestro país, Peña Nieto en el primer trimestre tenía 29.2%, López Obrador 16.7%, una diferencia negativa de 12.5%. Estos son los números de López Obrador. Así llega a su primer informe de gobierno. La inseguridad, pues ahí la estamos viendo, ha disminuido, no le está dando la importancia necesaria, y por eso estamos también viendo la enorme cantidad de atentados, de homicidios, de ejecuciones, de feminicidios, delincuencia organizada, narcotráfico, un sinfín de delitos que al menos aquí en Coatzacoalcos lo estamos viendo terriblemente mal. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, cuando no se tiene la capacidad realmente de ser congruentes con lo que vivimos, con lo que vemos. La declaración de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de decir que no está en riesgo la gobernabilidad de nuestro país, pese a todos los acontecimientos que estamos viviendo aquí en México. No está en riesgo la gobernabilidad, dice la señora, como si viviera. Bueno, es que estos funcionarios viven en otro país. Estos funcionarios no tienen, pues, digamos que el actual presidente de la República no le preocupa mucho el tema de la seguridad. Ya vimos lo que pasó aquí en Coatzacoalcos. Dice Olga Sánchez Cordero, no está en riesgo la gobernabilidad democrática de ninguna manera. La gobernabilidad democrática, o sea, lo que menos le importa es la gobernabilidad en materia de seguridad. Es un evento, sí, muy lamentable, dice, lo que sucedió aquí en Coatzacoalcos, pero eso no quiere decir que esté en riesgo la gobernabilidad. Es lo que dice doña Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aseguró que no está en riesgo la gobernabilidad democrática en México, a pesar de los hechos de violencia que vivimos en este país, después precisamente de este ataque a un bar de aquí de Coatzacoalcos, de donde estamos transmitiendo, amigos cibernautas, 29 muertos hasta el día de ayer, hay otras personas que están internadas, la verdad es lamentable. Lo calificó como un hecho pues, muy lamentable, pero hasta ahí, y no está en riesgo, dice la gobernabilidad. No quiere decir que estos hechos, que este evento, que a pesar de que es lamentable, no quiere decir que esté en riesgo precisamente la gobernabilidad. Doña Olga Sánchez Cordero indicó que sí era un evento muy lamentable, que ya se está atendiendo en conjunto con el gobernador de Veracruz, que por cierto ha resultado un verdadero papanata en este aspecto. Bueno, pues eso es lo lamentable. Y bueno, fíjese usted muy bien, fue, no mal recuerdo, en Semana Santa, abril, mayo quizás, no recuerdo exactamente, creo que fue en abril, la fecha de Semana Santa. Ojalá tengamos ahí el dato exactamente qué día fue los hechos lamentables allá de Minatitlán, donde murieron 13 personas, incluyendo en mayo creo que fue en mayo, creo que por ahí del día 20 o 19 de mayo, no recuerdo si
el 20. Fue ahora en Semana Santa. Usted quizás le informo para que usted esté enterado. Fue en abril de este año, si no mal recuerdo, fue en una fecha de Semana Santa, 19 de abril, para ser exactos. Un comando armado llega a una palapa allá en el municipio de Minatitlán, a 20 minutos de aquí de Coatzacoalcos. Estamos hablando, quienes no conocen, por acá la zona sur, aquí donde estamos transmitiendo es en Coatzacoalcos. Llegar a Minatitlán se hace usted 20, 25 minutos, máximo 30 minutos. Ahí en Minatitlán, el 19 de abril de este año, un comando armado llega y asesina a 13 personas, incluido un niño de 1 año de edad. Ante estos hechos lamentables, el presidente de la República dispuso que llegaran aquí elementos de la Guardia Nacional. Creo que fueron 300 elementos de la Guardia Nacional, si no mal recuerdo. Aquí en Minatitlán fue el primer punto de todo el país donde se puso en marcha la Guardia Nacional y vino el presidente de la República. Pregúnteme usted de qué ha servido la Guardia Nacional en esta zona en donde la muerte campea a sus anchas, en donde la delincuencia pues prácticamente pues ha rebasado al Estado y vemos que absolutamente nada se ha podido hacer. Disputa de las plazas, lo que usted quiera, amenazas entre ellos de otra forma afectan a la economía de la región. Pero, le repito, hasta ahí había sucedido en Minatitlán, donde un grupo armado mató a gente inocente que ahí convivía en una palapa. Precisamente en Semana Santa mueren 13 personas. Se dispone el primer punto de la Guardia Nacional en Minatitlán. Ahorita me dan el dato cuántos elementos de la Guardia Nacional se pusieron ahí en marcha. 1000 elementos, fíjese nada más, 1000 elementos ahí en Minatitlán. Ya ahorita no queda ni la mitad de la mitad de la mitad. Bueno, a pesar de que tenemos zona militar aquí, tenemos la 29 zona, la 45, la 44, la 33, algo así. La 33 y 45 creo, si no mal recuerdo. Bueno, hay zonas militares aquí, tenemos 3 zonas militares. Y bueno, sucede este hecho, pensamos que ya habíamos visto todo, lo más horrorizante, donde un bebé de 1 año de edad muere, también lo asesinan. Pensamos que era todo. Siguieron existiendo ejecuciones, siguieron existiendo los secuestros, los feminicidios, los homicidios dolosos, como usted le quiera llamar a las ejecuciones. Y apenas estábamos saliendo de nuestro asombro cuando sucede esta tragedia que enluta hasta el día de hoy 29 hogares. ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está la coordinación de las mesas de la paz, de seguridad, que este inútil gobernador que tenemos, Cuitláhuac García, preside aquí en el estado? 29 personas muertas, gente que estaba en este bar Caballo Blanco. Lamentable, porque llega empañado el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador por esta masacre que sucedió aquí en Coatzacoalcos. Ese es el primer informe y le acabo de dar los datos del combate a la inseguridad, de la encuesta de la inseguridad que hizo Mitofsky, de cómo estaban los números, a la baja los números de Andrés Manuel López Obrador, menos interés en devolver la seguridad al país. Aquí están los resultados, señores. Bueno, es un tema que no, para el que no está preparado el presidente López Obrador. Para ser honestos, sin que nadie se ofenda, no está preparado, porque la estrategia no es dar abrazos, porque la estrategia que está siguiendo está muy equivocada. Y lo que tenemos en Veracruz es un verdadero
desafío a lo que está sucediendo. Aquí en Coatzacoalcos, no está usted por saberlo, la gran mayoría de los negocios han cerrado. Tenemos un alcalde que se llama Víctor Carranza, que no ha nombrado un director de la seguridad pública municipal, a un director de la policía, un presidente municipal que ha resultado verdaderamente un incompetente. Esa es la verdad. Es un sujeto que no entiende de esto. Era un tipo que era jubilado de Petróleos Mexicanos, que fue impuesto por su comadre Rocío Nale, la secretaria de Energía, quien vive aquí en Coatzacoalcos, o vivía, con todo el poder de haber sido diputada federal, impuso a este señor como presidente municipal, y esto ha ocasionado una verdadera desgracia, porque no tenemos a un presidente que realmente está interesado en este tema tan grave. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que los ciudadanos deben de hacer es exigirle al presidente que voltee hacia la zona sur del estado de Veracruz. Decirle al presidente de la República que necesitamos que voltee hacia este lado, porque en Veracruz no tenemos a un gobernador, no tenemos a un presidente municipal que realmente asuma la responsabilidad del encargo como lo mandata nuestra Constitución. Es el llamado que le hacemos al presidente de la República. Así que esto de lo que le hablo, que tiene antecedentes primero en Minatitlán, en Unapalapa, cuando en abril de este año, en abril 19 de este año, hombres armados mataron a 13 personas, incluyendo a un bebé. Pensamos que habíamos visto todo, y ahora sucedió aquí en Coatzacoalcos, en el bar Caballo Blanco, que hasta el día de hoy deja a 29 personas que han fallecido. De verdad es lamentable lo que estamos viendo, lo que hemos venido presenciando. ¿Por qué, como dice Alejandro Ope, por qué a la luz de la masacre de Minatitlán no se le dio prioridad a la región en el despliegue inicial de la Guardia Nacional? La verdad, se supone que estaba contemplado. 4 de las 8 coordinaciones regionales de Veracruz tenían más personal asignado que la región sur del estado. Y esto que aquí en el sur del estado, lo hemos venido diciendo, hay una disputa muy fuerte del control de la plaza por grupos delincuenciales. Grave lo que vivimos aquí en el estado de Veracruz y concretamente en el sur. De verdad se lo decimos. 29 personas mueren en este ataque donde incendian un bar, un grupo delincuencial que hasta este momento no se sabe. Probablemente había el gobernador erróneamente, sin confirmar, dio el dato de una persona, Ricardo N., alias La Loca. Hoy está demostrado, lo dijo la fiscalía, no existen indicios de que esta persona haya participado. Incluso en un video, esta persona, el presunto o probable implicado, sale a desmentir la versión de que él era el culpable. Él dijo que no está en Coatzacoalcos, que está fuera de aquí. Nosotros no somos peritos en lo que ha corrido dentro del internet, no somos peritos para decir si eso no es él. Pero lo que sí sabemos es lo que ha dicho la Fiscalía por conducto de Jorge Winkler, de que no se tienen indicios o datos que presuman en este momento que Ricardo N., alias La Loca, haya participado en este ataque al bar Caballo Blanco. Es lo que dice la Fiscalía. Pero Cuitláhuac García dio y adelantó el nombre de esta persona, quien había perpetrado este ataque. Lo dijo el gobernador del estado. Hoy se sabe que no es así. Pero con esto le puedo decir que es un gobernador que incluso está desinformado. Es lo que podemos decir el día de hoy. Incluso dijo que la Fiscalía del Estado lo había detenido y lo había soltado. La Fiscalía ya dijo que quien lo detuvo fue la Fiscalía General de la República por delitos federales. Quien lo puso en libertad fue la Fiscalía General de la República, la delegación, un ministerio público federal, no la Fiscalía General del Estado de Jorge Winkler. A todo esto, Carlos Loret de Mola ayer entrevistó al gobernador y al fiscal y acordaron una reunión para el próximo lunes. Digo, usted debe de saber, y si no sabe se lo digo, aquí en Veracruz, Cuitláhuac García, gobernador, y el fiscal general Jorge Winkler mantienen un odio acérrimo que nos deja
en estado de indefensión a nosotros, los veracruzanos, por el pleito que traen entre ellos. Es cierto también, el gobernador del estado está rodeado de una bola de ineptos como Eric Burgos Cisneros o Eric Cisneros Burgos, secretario general de gobierno, que no sirve para nada, es la verdad. Se lo decimos por si no lo sabía. Regresamos, vamos a una breve pausa. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.